Nos han recibido de una manera muy generosa, muy amable. Gracias al pastor Ricardo, gracias a ustedes, hermanos de Iglesia Dios de Gracia, a los organizadores del evento, a los que se dispusieron en servir a los demás hermanos, a hospedar a los demás hermanos. Muchas gracias. Gracias a los hermanos que también sirven reproduciendo este evento en vivo, a los hermanos de Radio Faro de Gracia y a todos los que están pendientes de este congreso. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a nuestro buen Dios que nos reúne en esta tarde. El texto dice, Romanos 8, 28 y 29, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Oremos, amados hermanos. Padre Celestial, gracias, mi Dios, por concedernos estar reunidos en torno a ti, en pos de ti y de tu palabra, Señor. Te pedimos que obres poderosamente a través de lo que se ha de enseñar y exponer en este tiempo, en estos días, Señor, de este congreso maravilloso. Te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, que transformes nuestro ser, Señor, en base a tu palabra y por tu Espíritu, por el poder de tu Espíritu. Padre, utiliza mi voz para poder enseñar a tus hijos, a tus santos y aún a los que no son, Señor, como conviene. En el nombre de Jesús. Amén. A mí me tocó abrir la serie de exposiciones y el tema que me tocó compartir es la verdad en la Reforma Protestante. Y para poder hablar de la verdad en la Reforma Protestante, en primera instancia debemos saber qué es la Reforma Protestante. Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso cristiano iniciado por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517, cuando clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, en Alemania, tesis que contradecían las postulaciones, prácticas y doctrinas católicas de ese tiempo, pero que muchas de esas postulaciones, prácticas y doctrinas del catolicismo de ese tiempo aún siguen vigentes. La Reforma Protestante llevó a un cisma de la Iglesia Católica Romana para dar origen a numerosas iglesias y organizaciones agrupadas bajo la determinación de protestantismo. Esto es, pues, la Reforma Protestante. Y mi tema es, ¿cuál es la verdad en la Reforma Protestante? Para mí, en base a lo que estuve estudiando, no fue fácil llegar a una determinación de cuál es la verdad, como decir, esta es la verdad absoluta en la Reforma Protestante. No podría decir con contundencia, esta es la verdad absoluta, pues considero que hay varias cosas que podemos considerar como verdades centrales de este movimiento, como las tan conocidas 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gracia, solo Cristo, sola fe y solo a Dios la gloria. Yo sé que para muchos de ustedes esto es algo nuevo, tienen poco conociendo esto, un servidor también, por la gracia del Señor. Entonces, para mí no es sencillo determinar cuál es la verdad central, contundente, como decir la única verdad, porque hay muchas verdades en la Reforma Protestante, en este movimiento, que bien se podrían considerar como fundamentales y bíblicas, por supuesto. En esta ocasión no hablaré de ninguna de las 5 solas, de estas gloriosas verdades que fueron los estandartes de la Reforma, sino hablaré de una gloriosa verdad que en ocasiones dejamos en segundo término, pero que para mí tiene importancia central, no solo en la Reforma, sino también en el cristianismo entero. De entrada quisiera hacerles ver una cosa que a veces pasamos por alto a los que aprendemos y estudiamos de la Reforma Protestante, y es que los reformadores no querían ser reformadores. Eso es de entrada, no sé si lo sabían. Los reformadores no querían ser reformadores. Sin duda el personaje más emblemático de la Reforma fue el monje alemán Martín Lutero, y aunque él fue el iniciador de todo este movimiento, estoy convencido que Lutero no quería ser reformador. Estoy plenamente convencido de esto. Lutero no se despertó un buen día por la mañana y se preguntó, estaba meditando, ¿qué haré hoy? ¿Qué haré hoy? Ya sé, iniciaré la Reforma Protestante. Estoy seguro que Lutero no pensó de esta manera, mis hermanos, fue algo fortuito de parte de Dios. Esto fue
yo creo que muy sorpresivo, no solamente a los contemporáneos de Lutero, sino a Lutero mismo, que en base a su protesta en contra de la Iglesia Católica se iniciara un movimiento tan fuerte que marcó la historia. La reforma se dio de manera providencial, por supuesto, conforme a la soberana providencia de Dios. Aunque para Lutero y los reformadores la reforma fue sin que ellos estuvieran buscando este movimiento, Dios ya lo tenía planeado desde la eternidad para reformar su iglesia. Así que aunque ellos no querían ser reformadores, Dios ya tenía predestinado esto, ¿verdad? En su soberana providencia. La intención de Lutero, al rebelarse contra las prácticas y creencias católico-romanas, no era iniciar un movimiento de reforma, sino era solo volver a las Escrituras y a la fe y conducta en base a ellas. En otras palabras, la intención de Lutero era regresar al modelo inicial regido solo por la Biblia. Eso era lo que quería Lutero. Él no dijo, voy a reformar la iglesia, dijo, quiero que regresemos a la palabra de Dios. Eso es lo que quiero, es mi anhelo, es mi deseo. Así que Lutero solo tenía esta intención, que la iglesia volviera a las Escrituras y que creyera, sostuviera y defendiera muchas verdades como la justificación solo por la fe sin las obras, tener a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, ni a los santos ni a María, que la salvación es solo y únicamente por gracia, un regalo de Dios sin mérito humano alguno, y que el único que es digno de recibir la gloria es nuestro solo soberano y buen Dios, ¿verdad? Esta era la intención de Lutero. Pero yo quiero ir un poco más allá en cuanto a la verdad en la Reforma Protestante. Quiero ir al resultado, o sea, ¿para qué fue la Reforma Protestante? Quiero ir al resultado, a la finalidad de la Reforma Protestante. ¿Y cuál es la finalidad de este movimiento? Es esto, parecernos a Cristo. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque el propósito de Dios para cada uno de sus hijos es parecernos a Cristo. Y resulta que la iglesia se estaba dejando de parecer a Cristo y tuvo que intervenir Dios para regresar al camino del Señor, para que sus santos volviéramos a parecernos o siguiéramos por este camino de parecernos a Cristo. Así que el término reforma realmente no debería aplicarse a un movimiento, sino a una intención, un anhelo del corazón de Lutero, un anhelo que Dios puso en Lutero mismo. Repito esto, el término reforma no debiera aplicarse a un movimiento, sino a una intención, a un anhelo del corazón de Lutero. ¿Recuerdan la definición que acabo de dar de la Reforma Protestante? Se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso cristiano iniciado por Martín Lutero el 31 de octubre de 1517. Bien lo podríamos, aplicando este entendimiento, definir así. Se conoce como Reforma Protestante a la intención de Martín Lutero de volver a la forma inicial de la iglesia. Eso es. Así que, mis hermanos, la Reforma no fue un movimiento ideado por hombres, sino más bien fue una intención del corazón de muchos de ellos, inicialmente Martín Lutero, puesto por Dios mismo en sus corazones, para que la iglesia regresara a las bases doctrinales, al fundamento que es la palabra de Dios, para formar a su iglesia conforme a la imagen de Cristo. Esa es la reforma. Ustedes recuerdan que al inicio de la historia humana, el hombre tenía la imagen y semejanza de Dios. El hombre dejó de tener la imagen y semejanza de Dios a causa del pecado, pero después vino Cristo a regresarnos la imagen y semejanza de Dios. ¿En base a qué? ¿Cómo es que nos regresa su imagen y su semejanza? En base a la palabra y en base a su espíritu. Así que ese es el propósito de Dios, y esa es una verdad importante en la Reforma Protestante que muchos, considero, a veces dejamos de ver. Y me surge una pregunta: ¿cuál era la forma inicial de la iglesia? ¿Podría responder esta pregunta de una manera simple? La iglesia, en su forma inicial, era la forma de Jesús. O por lo menos procuraban con todas sus fuerzas parecerse al Señor. Y es aquí donde aplica nuestro texto con el que iniciamos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme ¿a qué? ¿Conforme a qué? Y mis hermanos, esto del propósito de Dios no es algo que se le ocurrió en la Reforma Protestante.
Esto del propósito de Dios para con nosotros, para los que aman a Dios, no es algo que se le ocurrió ni siquiera cuando vino el Señor Jesucristo. Es algo que se le ocurrió o pensó o dispuso el Señor desde la eternidad. Así que este es el gran propósito eterno de Dios, hacernos a la imagen de Jesús. Y tú puedes preguntarte, ¿qué tanto me parezco a Jesús? ¿O qué tan diferente soy de Jesús? Lo glorioso, mis hermanos, es que Dios cumplirá su propósito. Eso sin duda lo hará. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, conforme a su propósito. Y luego dice en el 29, porque a los que antes conoció, y esto habla de elección, bien podríamos poner esa palabra ahí, a los que antes eligió, también les puso o les fijó su destino. Los predestinó para que fuesen, ¿qué? ¿Cómo? Hechos, ¿cómo? Conformes a la forma, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Este es el propósito de Dios para todos y cada uno de sus hijos, hacernos a la imagen de Jesús. Él no quiere hacernos como muchos pretenden llevarnos a este entendimiento. Él no quiere hacernos a la imagen de Lutero. Él no quiere hacernos a la imagen de Calvino, de Zwinglio, de Knox, de Fox. Él no quiere hacernos esa imagen. Es más, Lutero, Calvino y todos ellos no querían ser como ellos son. ¿Han pensado esto? Lutero, estoy seguro que no quería ser como Lutero, pero resulta que en la actualidad muchos quieren ser como Lutero. Calvino no quería ser como Calvino, no quería ser como él mismo. Tanto Calvino como Lutero querían ser como Jesús. ¿Por qué? Porque entendieron la Escritura, porque vieron el glorioso propósito de Dios para cada uno de sus hijos, ser como Jesús. Así que estoy plenamente seguro que Lutero no quería ser como él, ni Calvino como él. Y desafortunadamente muchos en la actualidad quieren ser como Lutero. ¿Tú quieres ser como Lutero? ¿Conoces a Lutero, mi hermano? Tenía sus defectos. ¿Tú los tienes? Lutero tenía muchos defectos. Calvino tenía defectos. ¿Pero quién no tenía defectos? Jesús. Mejor seamos a su forma. En otro texto, en 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, si lo quieren buscar me alcanzan, gloria al Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ¿qué? La gloria, mirando la gloria del Señor. Y la pregunta es, ¿dónde podemos ver la gloria del Señor? Solamente en su palabra. Pues mirando a cara descubierta la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados. John MacArthur comenta al respecto. Cuanto más crezcan los creyentes en su conocimiento íntimo de Cristo, más se revela Él a la vida de cada uno de ellos. A medida que contemplan la gloria del Señor, los creyentes son transformados todo el tiempo en la semejanza de Cristo. Fíjense esto que dice MacArthur: la meta máxima del creyente es ser como Cristo. Repito esto: la meta máxima del creyente es ser como Cristo. Y yo pregunto, ¿los reformadores no tenían esta intención? Por supuesto que la tenían, mis hermanos. Esa era su meta máxima y esa debe ser la meta máxima de todo cristiano. La meta máxima del creyente es ser como Cristo, y al enfocarse de manera continua en Él, el Espíritu transforma cada vez más al creyente en su imagen. Este es el gran propósito, mis hermanos. 1 Corintios 15:49 dice, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. ¿Quién es el terrenal? Adán. ¿Y quién es el celestial? Cristo. Pues así como hemos traído la imagen de Adán, traeremos plenamente, a cabalidad, a futuro por supuesto, la imagen del celestial de Jesús. Otro texto dice, amados, primera carta de Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Desafortunadamente hoy, en nuestros días, a 500 años de la Reforma Protestante, de este suceso maravilloso por la mano de Dios, se ha llegado a una distorsión o a un
mal entendimiento de lo que es la reforma, o por lo menos yo lo percibo así. No quiero generalizar, la mayoría, muchos tienen el buen entendimiento de la reforma, pero muchos se sobrepasan de tener este entendimiento a un extremo. Esta distorsión consiste para muchos en que ser reformado es tener un mayor grado de conocimiento teológico que nos sirva para debatir y contender y salir victoriosos en nuestras contiendas doctrinales, en vez de tener la imagen de Cristo, mansedumbre y humildad. Muchos han distorsionado este término y piensan que ser reformado es para esto, simplemente para crecer en teología y ser doctos en estas cosas, en vez de tener la imagen de Cristo. Mis hermanos, el conocer la reforma y las doctrinas que surgieron de ahí nos tiene que llevar a la humillación y a parecernos al Señor. Y el Señor era altivo, era creído, era orgulloso, debatía sin cesar. No, mis hermanos, era muy humilde y manso. Pues el tener el entendimiento que arrojan estas verdades de la reforma nos debe de llevar a tener esta imagen, la imagen del Señor, por supuesto. Nosotros, no sé si algunos de los que están aquí sufrieron y padecieron lo mismo que yo, por lo menos, que estuve en el movimiento carismático. ¿Tú no? A ver, levanten la mano, ¿cuántos? Ah, qué poquito. Los demás fueron reformados toda su vida, ¿verdad? O nacieron aquí. Bueno, gloria al Señor por eso. Pero nosotros pasamos por ahí, muchos de nosotros, y cuando venimos a la verdad o al conocimiento de las doctrinas reformadas, dijimos, qué mal estábamos. Pero no solo eso, sino que empezamos a atacar a aquellos que aún siguen sin creer estas doctrinas y decimos, qué tontos son, qué faltos de entendimiento. No como yo, que yo sí domino las 5 solas y las doctrinas de la gracia y sé de Lutero, de Calvino, de todos lo sé, yo sé. Y vemos como menos a los demás cuando nosotros estuvimos ahí. ¿Cuántos fueron católicos? Ahí sí hay más. Bueno, pues cuando venimos al conocimiento, aunque sea malamente en el carismatismo del Señor, decíamos que los católicos eran unos tontos e ignorantes. No sé cuánto les pasó eso, porque de repente nos sale un celo así profundo de estas cosas y rayamos en la falta de amor, la verdad. Pero resulta que salimos del catolicismo y conocimos un poquito de la Biblia, y mal entendido porque éramos carismáticos, y juzgábamos a los católicos. Ay, qué católicos tan tontos. ¿Qué no ves? Mira, sí, aquí está clarito, yo sé. Yo te enseño. Ahora que salimos del carismatismo, le decimos a los carismáticos, ay, qué tontos, mira. ¿No? Ese es un espíritu contrario a lo que debe de arrojar la verdad en la reforma protestante. Ese es un espíritu contrario. Lo que te debe de arrojar, conocer las verdades del protestantismo, de la reforma, es humillación y mansedumbre. Y ver a los demás como superiores a ti. No a sentirte el supererudito teólogo con el derecho de humillar a los demás y jactarte como si fueras el poseedor absoluto de la verdad. Eso es tener un corazón mal entendido. Y mis hermanos, con vergüenza quiero reconocerlo, yo pasé por ahí. El Señor ha tenido misericordia conmigo. Atacamos mucho a los grupos carismáticos, tachándolos de tontos, de ignorantes, jactándonos de ser poseedores absolutos de la verdad, cuando deberíamos mostrar misericordia por amor a esas almas, mis hermanos, la verdad. Si hacemos esto, faltamos al mandamiento central de nuestro Señor, o a los mandamientos, que son 3. Amarás a Dios, amarás a tu prójimo y amarás a tu hermano, ¿no? Si hacemos esto, humillando a los demás, faltamos a este amor, faltamos a este mandamiento del Señor. La distorsión a la que ha llegado el término reformado, para algunos, repito, no quiero generalizar, no es para todos, es tal que para muchos ser reformado no es parecerse a Jesús, sino a Calvino y a Lutero, y tampoco desean tomar el modelo inicial de la iglesia, sino tener el modelo de la iglesia en el siglo XVI o XVII. Muchos quieren llegar a parecerse a ese modelo de iglesia en vez de irnos más atrás a la forma inicial de la iglesia, que por supuesto en nuestro contexto de manera contemporánea no podríamos vivir la vida de la iglesia como ellos la vivían. Hay muchas cosas diferentes, pero en el sentido de corazón, de espíritu, sí lo podemos hacer, mis hermanos. Pero muchos quieren llegar a parecerse a la iglesia como estaba en el siglo XVI. Es más, si eres reformado necesitas dejarte la barba.
Y yo digo, bueno, yo soy reformado pues porque tengo barba, ¿verdad, hermano? Gloria al Señor, somos bien reformados. Y los que no, los lampiños están confinados a ser carismáticos. No sería justo, ¿verdad? He visto, mis hermanos, son chuscos, sí, pero la verdad, es la verdad. Muchos, para hacerse pasar, o porque es que ya son reformados, déjate la barba, porque eso es muy emblemático, significativo. No, no se trata de eso, no se trata de la apariencia, sino del corazón. No importa que seas lampiño, puede ser mucho más reformado que cualquier reformado, súper reformado. ¿Ok? Mis hermanos, quieren que nos conduzcamos de esta manera. Y luego, lo malo es que nos quieren imponer ese modo del siglo XVI, de Lutero, de Calvino, y llevar así la iglesia, cuando no tiene que ser así. Lo que Dios nos pide es, dame, hijo mío, tu corazón. ¿No es así? Eso es lo que quiere. Quiere un corazón transformado, no una mente erudita, mis hermanos. Y quiere que nos parezcamos al Señor. No debemos dejar, mis hermanos, esto es bien importante, que la teología endurezca nuestro corazón. No debemos dejarlo. No debemos dejar, podemos tener una mente fortalecida, pero un corazón muy débil. Y no se trata de eso. Ahora, si pudiéramos encerrar la verdad en la Reforma Protestante, que es mi tema a tratar, si pudiéramos encerrar la verdad en la Reforma Protestante en una frase, sería esta: Dios puso en el corazón de Martín Lutero una intención y lo usó para dar paso al movimiento de reforma de la iglesia, para volver a las Escrituras y cumplir por medio de ellas y su espíritu su bendito propósito de formar a sus hijos a la imagen y semejanza de Jesús. Repito esto, ustedes escucharon la primera definición que di de reforma. Con este entendido de la intención del corazón de Lutero, debería, pues es mi propuesta, no voy a dogmatizar, pero yo les propongo esta definición de la Reforma Protestante, ¿ok? O de la verdad central, de la verdad en la Reforma Protestante. Dios puso, se lo repito, Dios puso en el corazón de Martín Lutero una intención y lo usó para dar paso al movimiento de reforma de la iglesia, para volver a las Escrituras y cumplir por medio de ellas, de las Escrituras y de su espíritu, su bendito propósito de formar a sus hijos a su imagen y a su semejanza, a la imagen de Cristo. ¿Cuál es la verdad en la Reforma Protestante? Que seamos como Jesús. No se trata de ser súper eruditos, súper conocedores y dominar los temas y debatir y ganar y sentirnos y humillar a los demás. Se trata de ser como Jesús. Cuando vemos a Jesús, cuando vemos la gloria de Jesús, vemos nuestra pequeñez y nos humillamos, por tanto. Esta es la verdad, pues, desde esta óptica que me tocó, mis hermanos, en la Reforma Protestante. Y no solo es la verdad en la Reforma Protestante, es la verdad escritural, mis hermanos. Y es una verdad eterna. No podemos ir modificando verdades. La verdad inicial del propósito eterno de Dios era, como lo leímos en nuestro texto, a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesús. ¿Antes de qué? Desde la eternidad Dios quería que tú fueras a la imagen de Jesús. Se distorsionó esto, cayó la iglesia en oscurantismo y regresó obrando Dios, levantando unos hombres para retomar su plan, su propósito de formarnos como Jesús. Y yo te pregunto a ti, concluyendo, amado hermano, ¿tú eres reformado? ¿Por qué tan callados? Están pensando. Eso me gusta porque quiere decir que están meditando. No son palabras al aire, están llegando y eso me da mucho gusto. ¿Tú eres reformado? Sales a las calles diciendo, yo soy reformado. Publicas en Facebook, yo soy reformado. ¿Sí? A mí me han preguntado, hermano, ¿usted es reformado? Y yo le digo, define reformado. Es que en la actualidad hay tantas, no, pues es que es esto. La verdad es que ya no sé. Porque hemos llegado a una distorsión de esto, mis hermanos. Cuando es un movimiento hermoso, es un despertar hermoso, lo que estamos viviendo. Pero por algunas prácticas, creo que se ha distorsionado un tanto. Bueno, pues la invitación es a cuidarnos de esto y tener la verdad central de la reforma. ¿Tú eres reformado, pues? Ser reformado es estar siendo formado a la imagen de Jesús.
no estar siendo formados a la imagen de Lutero y de Calvino. Ser reformado es estar siendo formado a la imagen de Jesús. ¿Tú eres reformado? Yo sí. El Señor, por su palabra y por su espíritu, me está formando a la imagen de Jesús. Así que, en este sentido, soy reformado. Amén. Porque si no va a decir, entonces usted es presbiteriano, hermano, ¿o qué es? Ya nos meteríamos en asuntos un tanto difíciles. Ser reformado es ir adquiriendo el carácter de Cristo. ¿Recuerdan cómo era nuestro Señor? ¿Han tratado alguna vez con nuestro Señor Jesús? ¿Han convivido con Él? ¿Conocen su carácter, su modo de hablar y de pensar? ¿Han hecho esto? ¿Verdad? Pues ser reformado es ir adquiriendo su carácter. El que se junta mucho con Jesús, mucho se le va a pegar su carácter. ¿No dice así un proverbio? Dime con quién andas y te diré quién eres. Así dice un proverbio y es la verdad, ¿no? Y también lo dicen los proverbios de diferente manera. Que tengas cuidado con los que te juntas, ¿no? ¿Con quién andas? ¿Andas con Jesús? Te diré quién eres. Ser reformado es ir adquiriendo el carácter de Él. Y Pablo decía esto en Filipenses 3, versículo 12 al 14. Conforme a esta verdad que estoy tratando de establecer en ustedes, mis hermanos. Pablo decía, Filipenses 3, versículo 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya. ¿De qué estaba hablando Pablo? ¿Del cielo? ¿De la prosperidad? ¿Del carácter, de la imagen de Cristo en él? Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Dice, para lo cual. ¿Para qué fue asido por Cristo Jesús? Para formar la imagen de Cristo en él. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta? ¿Recuerdan la definición de nuestro hermano MacArthur que les di? Dijo, la meta máxima del creyente es ser como Cristo. Por supuesto nosotros no leemos a MacArthur, ¿verdad? Pero MacArthur está diciendo una verdad bíblica. La meta máxima del creyente es parecerse a Cristo. ¿Y qué dice Pablo? No lo he alcanzado, pero prosigo a la meta. Dejando lo que queda atrás, prosigo a parecerme a Cristo, a ser perfeccionado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mis hermanos, ahorita vienes arrastrando una imagen adámica que en ocasiones te lleva a decir, miserable de mí. ¿Sí o no? ¿Nunca has dicho miserable de ti? Yo sí. No sé si diario, pero muy seguido. Miserable de mí. Decía Jonathan Edwards que cuando predicaba pecaba, cuando oraba pecaba, cuando lloraba eran hipócritas sus lágrimas y las tenía que lavar en la sangre de Jesús. Siempre pecamos, mis hermanos, ¿verdad? Y podemos llegar a ese dicho y a sentirlo como lo sentía Pablo, miserable de mí. Pero vamos rumbo a la meta. Y a pesar de nuestra naturaleza adámica, se los garantizo, cristianos, y se los garantizo porque lo garantiza la palabra, serán como Jesús. ¿Te imaginas allá en la gloria, en el cielo, entrando y que hubiera espejos allá en el cielo? Y que de repente te vieras en un espejo y dijeras, oh, qué hermoso soy. Pues sí, porque te pareces a Jesús. De otra manera, si fueras así como estás, dirías, qué horripilante soy, ¿no? Así que, mis hermanos, lo glorioso es que el Señor se saldrá con la suya y cumplirá su propósito, porque el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esa buena obra es que te parezcas a Cristo. Y seremos como Él, porque le veremos. Un aspecto importantísimo de la reforma es conocer al Señor. Nosotros, cuando éramos carismáticos, no veíamos al Señor realmente, ¿no? O lo veíamos ahí, poco, muy poco. Cuando venimos al entendimiento de estas doctrinas fabulosas, nuestros ojos se abrieron en plenitud. Se abrieron al grado de decir como Job, en Job 42:5, ese sí búsquenlo por favor. Job 42:5.
Cuando estábamos en el carismatismo, podríamos decir, de oídas te había oído. Ahí estamos, ¿no? Y cuando pasamos a la teología reformada, podríamos decir, ahora mis ojos te ven. Carismático, de oídas te había oído. Reformado, ahora mis ojos te ven. Pero el texto que sigue es bien importante, porque si ahora nuestros ojos lo ven, ¿qué sucede con nosotros? Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Señor, como ahora te veo, pues me veo a mí también, mi bajeza, mi podredumbre, mi pequeñez, mi inmundicia. Por tanto, Señor, me aborrezco. Entonces, si te aborreces y te arrepientes en polvo y ceniza, ¿cómo podríamos ser jactanciosos y orgullosos creyéndonos muy reformados? ¿Verdad que no? La reforma, pues, y la verdad en la reforma protestante es llevarnos a la humillación, a ser como Jesús, mansos y humildes, porque así lo dijo Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Amados hermanos, seamos buenos reformados, buscando por todos los medios parecernos a Jesús. Entre más crecimiento de la teología sana, más nos debemos parecer al Señor. Entonces, en conclusión, la verdad en la reforma protestante es ser como el Señor. Esa es una verdad contundente. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo. Tú tienes un propósito eterno para cada uno de nosotros, Señor. Para cada uno de tus hijos nos harás como Jesús, imagen y semejanza de Él. Lo lograrás, Señor. Para ti no hay imposibles. Tú comenzaste la obra, tú la terminarás. Tú determinaste, tú pusiste nuestro destino final y así será, Señor. Confiamos en ti. Enséñanos, Señor, a aprender, a crecer en conocimiento, sí, por supuesto, a ser teólogos, sí, amén, pero también a tener un corazón humilde como el tuyo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor, mis hermanos.